Hola gente, ¿cómo están? Vamos a seguir con este curso de factorización y hoy vamos a estudiar el tercer caso, trinomio cuadrado perfecto. Bueno, antes de empezar tenemos que repasar lo que siempre les venía diciendo, que no se fijen en el número del caso, sino en el nombre, ¿bien? Porque el número, caso 3, caso 1, caso 2, caso 5, puede variar según el autor, según el país. En cambio, el nombre va a ser igual, y eso es lo que nos va a definir cómo vamos a factorizar cada polinomio. El caso de hoy vamos a ver trinomio cuadrado perfecto, y empecemos a analizar un poco su nombre. Trinomio significa que viene de tres términos, es decir, que para aplicar este caso necesitamos tener un polinomio de tres términos. Y cuadrado perfecto porque vamos a trabajar con términos que sean cuadrados perfectos. De los tres términos que tiene el trinomio, dos deben ser cuadrados perfectos. ¿Bien? ¿Qué significa que un término sea cuadrado perfecto? Que tanto su número, es decir, su coeficiente, como su parte literal, las letras o variables, tienen que ser números que estén elevados al cuadrado. ¿Bien? Bueno, en el caso de la parte literal de las letras, en este caso necesitamos que sean divisibles por 2. Ya vamos a ver por qué. Pero bueno, para resolver esto, tenemos que valernos y apoyarnos en esta fórmula que es muy conocida, es un producto notable que se llama cuadrado de un binomio. Fíjense, esta fórmula decía lo siguiente: cuadrado de un binomio es cuando tenemos un binomio, es decir, dos términos, y lo elevamos al cuadrado. ¿Eso a qué es igual? Al primer término elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Es decir, cuando desarrollamos cuadrado de un binomio, partimos de una expresión factorizada y la empezamos a descomponer, la empezamos a desarrollar y de una expresión factorizada, llegamos a un trinomio. Lo que hacemos acá, cuando factorizamos, es el proceso recíproco. Es decir, partimos del trinomio y tenemos que llegar a este cuadrado de binomio. Bueno, vamos a empezar a resolver este ejercicio. Fíjense, tenemos este polinomio que tiene tres términos: 25x cuadrado más 10xy cuadrado más y a la cuarta. Como vemos, no podemos sacar factor común porque no hay ningún factor que se repita en los tres términos. Tampoco podemos agrupar porque en este caso, como son tres términos, no podemos formar grupos de igual cantidad de términos. Así que bueno, tenemos tres términos, por lo que puede ser un trinomio, y vamos a ver si es cuadrado perfecto. Para saber si es un cuadrado perfecto tenemos que buscar de estos tres términos dos que sean posibles candidatos a ser cuadrados perfectos. Veamos. 25x cuadrado es un buen candidato. ¿Por qué? Porque el número, yo puedo encontrar un número que elevado al cuadrado me dé 25. Y la parte literal, la letra, yo puedo encontrar una variable que elevada al exponente cuadrado me dé 2 acá. Bien, ya lo vamos a ver. El segundo término, 10xy cuadrado, lo descarto como cuadrado perfecto porque ya el número, no tengo forma de ningún número elevado al cuadrado que me dé 10. Y y a la cuarta también es un posible buen candidato porque acá, aunque no está, hay un 1 y sabemos que todo número elevado al cuadrado es 1. Y la parte literal, vemos que acá debemos tener exponentes que sean pares para que puedan ser divisibles por 2. Ahora lo van a entender mejor. Entonces, vamos a ver cuáles son nuestros posibles candidatos, que dijimos que eran estos dos. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos que encontrar una expresión que elevada al cuadrado me den estos términos. Fíjense, 25x cuadrado. 5 elevado al cuadrado me da 25. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con la letra? Si yo acá pongo x, significa que tiene un exponente 1, ¿no? Entonces, la parte literal
se comporta de esta manera. Como tengo una potencia que está elevada a otra potencia, los exponentes se deben multiplicar. Entonces, si acá tengo x a la 1, 1 por 2 es 2. Entonces ahí vemos que sí se cumple y que sí es un cuadrado perfecto. Es decir, los números, los coeficientes, se resuelven como potencia comunes y corriente. Tengo que elevar al cuadrado y obtener el número. En cambio, la parte literal, la variable, tengo que tener un exponente que multiplicado, en este caso al cuadrado, obtenga el valor de acá. ¿Bien? O lo que es lo mismo, necesito que los exponentes originales sean divisibles por 2 para poder ser cuadrados perfectos. Veamos acá. En el último término, y a la cuarta, bueno, el coeficiente es 1, sabemos que 1 al cuadrado es 1, pero bueno, no necesitamos escribirlo. En cambio, la parte literal, fíjense, y, el exponente original era la cuarta, si lo divido por 2, acá tendría que tener y al cuadrado. Y fíjense, acá no es que elevo a la potencia, sino que aplico propiedad de potencia de otra potencia, que los exponentes se multiplican. Esto va a pasar con las letras. Entonces, fíjense, y 2 por 2, 4, y a la cuarta. Vemos que sí se cumplen estas dos condiciones, entonces vamos por buen camino. En la fórmula original, nosotros tendríamos resuelto estas dos partes. Ya tendríamos acá los dos cuadrados perfectos. Pero para saber si este polinomio es un trinomio cuadrado perfecto y lo podemos escribir de forma factorizada correctamente, necesitamos, sí o sí, verificar con esta parte. Necesitamos que lo del medio, esta parte que la vamos a escribir acá, vamos a poner 2 por A por B. Esto nos permite verificar. Fíjense. 2 por A por B. Bueno, vamos a reemplazar. Acá podría ser, el primer valor podría ser A y el segundo B o viceversa. Es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo verificamos? De esta forma. El 2, que es una constante en la fórmula, por A, que vamos a poner en este caso 5x, por B, que es y cuadrado. Entonces, si yo resuelvo esto, ¿cuánto da? 2 por 5, 10. X por y cuadrado, eso es xy cuadrado. Y si se fijan, este valor que hemos obtenido acá es exactamente el mismo que acá. Entonces, esto nos permite verificarlo. Por lo tanto, si la verificación es correcta, quiere decir que podemos expresar la respuesta del polinomio final. ¿Cómo vendría a ser la respuesta final? Bueno, necesitamos que tenga esta característica, que es a lo que queríamos llegar. Entonces, la respuesta de este ejercicio va a ser A más B al cuadrado. ¿Cuánto vale A? 5x más B. ¿Cuánto vale B? Y cuadrado. Y todo esto tiene que estar elevado al cuadrado. Es decir, que esta sería la respuesta del ejercicio. En este caso nos quedó una suma porque son todos los signos positivos. Si hubiese por lo menos un signo negativo, acá en vez de ser una suma sería una resta. Ahora bien, yo siempre decía que cuando factorizamos, nos tiene que dar un producto. Y bueno, acá no vemos el producto, sino que hay una potencia. Bueno, esto pasa porque en realidad esto es lo mismo que escribirlo así. La potencia me dice que la base, en este caso 5x más y cuadrado, se está multiplicando 2 veces por sí misma. Entonces, en este caso, estas dos expresiones son equivalentes. Acá estaría en forma de producto y acá está en forma de potencia. Generalmente, cuando tenemos valores que se repiten los factores, lo escribimos como potencia simplemente para tener una escritura más legible y ahorrar caracteres.
Bueno, veamos ahora un segundo ejemplo. Fíjense que tenemos un polinomio de 3 términos, es decir, un trinomio. Un cuarto menos 5x a la cuarta más 25x a la 8. No podemos sacar factor común porque no tenemos ningún factor que se repita en los 3 términos. Tampoco podemos agrupar para sacar factor común por grupos, porque al tener 3 términos no hay forma de que nos queden formados grupos de igual número de términos. Vemos que es un trinomio, entonces podría tranquilamente ser un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, además de ser un trinomio, tendremos que tratar de identificar de esos 3 términos 2 que sean cuadrados perfectos. Es decir, que tanto número como letra se pueden expresar elevados al cuadrado. Empezamos a ver. Un cuarto sí cumple la condición porque tenemos un valor que expresado al cuadrado me da un cuarto. Bien. 5x a la cuarta, la parte literal se puede expresar como cuadrado, pero el 5 no, porque no tenemos ningún número que elevado al cuadrado me dé 5. Y 25x8 sí cumple, porque si tenemos un número que elevado al cuadrado de 25 y x a la 8 lo podemos expresar también. Recordemos que la parte literal, simplemente si este exponente es divisible por 2, lo vamos a poder expresar. Bueno, esto nos quedaría así. Empezamos a analizar los valores que elevados al cuadrado me den esto. Como acá ya veo cuáles son mis posibles candidatos, voy a poner acá paréntesis y elevar al cuadrado. Acá tendríamos ¿qué expresión elevado al cuadrado me da un cuarto? Bueno, un medio. Fíjense, si yo resuelvo un medio al cuadrado, 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. Perfecto. Vamos acá a este otro término. 25x8, bueno, sabemos que 5 al cuadrado es 25. ¿Y qué pasa con la variable? X. Bueno, acá simplemente 8 lo dividimos por 2 da 4. Entonces fíjense, x a la cuarta al cuadrado. Recuerden que acá esto no es 4 al cuadrado 16, sino que las variables se comportan de otra forma. Acá se aplica la propiedad que se llama potencia de otra potencia, que se resuelve multiplicando los exponentes. Entonces acá sería x a la cuarta y después elevado al cuadrado sería potencia de potencia, multiplico los exponentes, 4 por 2, 8. Entonces vemos que ahí se cumplió. Por lo tanto, hemos obtenido nuestros dos valores, A y B. Los cuadrados perfectos ya están. Pero ahora nos falta verificar. Todavía no podemos expresar la respuesta hasta que no verifiquemos con esta parte de la fórmula, con 2 por A por B. Entonces, esta verificación la vamos a hacer aquí. 2 por A por B. 2 es una constante en la fórmula, va siempre. 2 por A, que vamos a poner en este caso un medio, por B, que es 5x a la cuarta. Resolvemos esto y vemos si se verifica con la parte que nos quedó libre del trinomio. Como tengo una multiplicación de fracciones, puedo simplificar acá. 2 con 2, numerador y denominador. Y el resultado me queda 1 por 5, 5. X a la cuarta. Vemos que este número sí verifica con la parte que nos quedó libre, por lo tanto ya podemos expresar la respuesta en el formato de cuadrado de un binomio, bien, que sería nuestra forma factorizada. Ahora, acá tendríamos que poner como respuesta final sería A, que en este caso es un medio, más B, que es 5x a la cuarta. Pero en vez de poner más, voy a poner una resta. ¿Por qué pongo una resta? Bueno, porque acá, como les dije antes, si los signos, si hay por lo menos un signo negativo, fíjense, ya acá tendríamos que poner una resta. Si fuesen todos los signos positivos, acá sería una suma. Entonces, como acá tenemos por lo menos un signo negativo, va a ser A menos B en este caso. Un medio menos B, que es 5
x a la cuarta y esto elevado al cuadrado. Y esta sería la respuesta final, es decir, esta es la forma factorizada de este trinomio. Espero que se haya entendido y sigan viendo los siguientes videos del curso para seguir aprendiendo a factorizar otro tipo de polinomios.